Buenas, vamos a resolver el examen de selectivo de junio de 2010, la opción A. Es un problema de optimización. Dice, se quiere construir un estadio vallado de 10.000 metros cuadrados de superficie. Bien, esta tiene que ser la superficie. Y la forma que tiene es un rectángulo de base X, es decir, un rectángulo cuya base será X, ¿vale? Y dos semicírculos exteriores de diámetro X. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tendré un semicírculo de diámetro X, efectivamente, y otro semicírculo exterior de diámetro X, ¿vale? Entonces, este es el campo, el estadio, y esta superficie de aquí, la superficie, ha de ser 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? Bien. Dice, cada lado horizontal del rectángulo, es diámetro de uno de los semicírculos. Vale, eso era para aclarar un poco más el dibujo. Seguimos leyendo. El precio de un metro de valla, o sea, el precio por metro de los lados verticales, es decir, de estos lados de aquí, el precio es 1 euro por metro. Bueno, pues esto vale 1 euro por metro. Y el precio por metro de valla de las semicircunferencias, o sea, esta valla pues, es más alta o tiene mayor calidad o es de otro material, lo que sea, pero vale más cara. O sea, esa valla vale a 2 euros el metro. ¿Sí? Vale, dice, se pide obtener razonadamente la longitud del perímetro en función de X. O sea, el perímetro en función de X. ¿Vale? En el apartado B, el coste en función de X. O sea, B, este será el perímetro y C de X será el coste. Vale. ¿Cuánto será el perímetro? Venga, pues vamos a ver qué pasa. Esta longitud, obviamente, o sea, esta longitud L1, ¿vale? O bueno, voy a llamarla perímetro 1, ¿vale? Esto de aquí será perímetro 2 y esto de aquí, bueno, voy a llamar perímetro 3 y perímetro 4. O sea, tengo que mi perímetro, estoy en el apartado A, ¿vale? Mi perímetro va a estar formado por P1 y P2. Al final esto será así, más P3 más P4, que será lo lateral. ¿Sí? Si aquí el diámetro es X, la longitud de una circunferencia, porque aquí dos semicírculos, veis que forman una circunferencia, la longitud de una circunferencia de diámetro X es pi por X, es decir, pi por el diámetro o 2 por pi por el radio. Pero si el diámetro es X, el radio será X partido por 2, ¿lo veis? Entonces ahí tengo esa parte del perímetro. Y esta de aquí, pues a esta de aquí, si os parece, le voy a llamar I, ¿vale? Pues sí, esto de aquí, ¿vale? Mide I, veis que P3 y P4 miden I, ambas longitudes, luego esto será 2I, ¿lo veis? Por tanto, en el apartado A, mi perímetro
será pi por x más 2i. Esto lo tengo claro. Pi por x será la parte roja, es decir, estos lados rojos que forman una circunferencia, porque son dos semicircunferencias, y este 2i será estos dos lados verticales azules. Ahora bien, yo no puedo dar un perímetro en función de i, porque sabéis que lo tengo que dar en función solo de x. Es decir, pi por x está perfecto, pero ese 2i, yo tengo que relacionar i con x. ¿Cómo relaciono i con x? Pues con este dato que tengo aquí, con el de la superficie. ¿Y cuál es la superficie? Pues fijaos, la superficie es esa superficie que encierran los dos semicírculos, ¿vale? Esa superficie voy a representarla aquí también, si os parece, en rojo, o sea, esta superficie, ¿vale? Más la superficie que queda encerrada por los dos bordes en azul, es decir, esta superficie de aquí, ¿vale? Entonces, esa superficie, ¿cuál es la superficie de una circunferencia? Pi por el radio al cuadrado, o sea, pi por el radio es x partido 2 al cuadrado, ¿vale? ¿Y cuál será la superficie esta de aquí? Esta de aquí, esto sabéis que es x, ¿eh? Eso es x, y a esto es a lo que he llamado i, ¿vale? A eso es a lo que he llamado i. Por tanto, ese cuadrado o ese rectángulo tendrá por superficie x por y. Y me dicen que esa superficie, independientemente de lo que valga x o y, está relacionada, porque esa superficie siempre va a ser 10.000 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, voy a borrar aquí. Eso quiere decir que el campo puede ser así de largo o puede ser así de estrechito, es decir, sin apenas parte rectangular. Pero en ambos casos, esta superficie tiene que ser 10.000 y esta de aquí también tiene que ser 10.000. Si queréis, vamos a ver nuevamente en GeoGebra un GIF de este problema. Mirad, conforme aumenta la x, ¿veis cómo va cambiando la forma de este campo? Llegará un momento en el que es muy estrechito o llegará un momento en el que es simplemente un círculo, porque no hay parte rectangular, conforme va aumentando la x. Todo lo que encierra esa superficie siempre son 10.000 metros cuadrados. Sea más estrecho y alargado o sea más circular, en todos los casos mide 10.000, ¿vale? Os dejo ese GIF también en Classroom. Bueno, la cuestión. Seguimos. Voy a completar aquí este 2i y voy a borrar por aquí. Ya tengo aquí la relación entre x e y. Fijaos, yo puedo despejar la y como 10.000 menos pi por x al cuadrado partido 4, ¿vale? Esto es x al cuadrado partido 4, pues menos pi por x al cuadrado partido 4. Bueno, esto, perdón, será x por y. Por tanto, y será igual a 10.000 partido x menos pi por x al cuadrado partido 4 dividido a su vez entre x, donde este cuadrado, ¿vale?, y esta x simplificaría y por tanto me queda 10.000 partido x menos pi x partido 4, ¿vale? Esa sería la relación entre la x y la y, ¿vale? Me lo guardo, ¿por qué? ¿Por qué me lo tengo que guardar? Porque, mirad, si yo estaba en esta situación de aquí, donde había sacado el perímetro, pues yo voy a corregir
ese perímetro, es decir, solo en función de x. O sea, en realidad esto no sería un perímetro en función de x. Esto sería un perímetro en función de x y de y, que no me piden en función de x y de y, me piden solo en función de x. El perímetro en función de x sería pi por x más 2, y en lugar de y, pues yo voy a poner lo que vale la y. Es decir, 10.000 partido x menos pi por x partido 4. Y eso sí, es el perímetro que me piden en el apartado A. Vamos a quitar el paréntesis y lo arreglamos un poquito. Pi por x más 20.000 partido x menos 2πx partido 4. Lo voy a poner así de momento. Pero este 2/4 puede simplificar por un medio, ¿vale? Entonces, fijaos, quedaría 20.000 partido x más πx menos πx partido 2, ¿vale? Y esto de aquí es 1πx menos un medio de πx partido 2, me quedará πx partido 2 positivo, ¿vale? ¿Lo veis? Esto es como si el πx le saco factor común y me queda 1 menos un medio. Y 1 menos un medio es un medio, así que me queda un medio por πx, ¿vale? Conclusión, y lo escribo ya como resultado aquí arriba. El perímetro que me piden en el apartado A será 20.000 partido x más pi por x partido 2. Y yo creo que así sí que lo puedo dejar ya. No hace falta hacer esa suma porque yo creo que lo complicaríamos en exceso. Así que aquí tenéis la respuesta del apartado A, es decir, el perímetro en función de x, ¿vale? Entonces, en el apartado B, lo que me piden es la función coste, ¿vale? La función coste. Fijaos, ¿qué es lo que tengo por función coste? Pues, claro, es como este perímetro lo debería separar, ahora lo he simplificado, pero si os acordáis, esto venía, el perímetro en realidad venía de un perímetro que era lo que había dibujado como la parte circular, y eso lo llamaba pi por x, ¿os acordáis? Más un perímetro que era estas dos partes rectangulares, que eso lo llamaba 2 veces y, o en lugar de 2 veces y, lo llamaba 2 veces 10.000 partido x menos πx partido 4, ¿vale? Esto era el perímetro. Claro, mi función coste, que viene en el apartado B, lo que me dice es que esto vale a 2 euros por cada metro. Pues bueno, si yo tengo pi por x metros, tendré que multiplicarlo por 2, ¿vale? ¿Lo veis? Por 2, que es el coste por metro, ¿sí? Más, ya tengo lo que vale, ya tengo pagado la parte semicircular, ¿vale? Más, es que esto de aquí valía a 1 euro el metro. Pues bueno, si yo tengo 2 por 10.000 partido x menos πx partido 4 metros, es decir, 2 y era esto lo que valía ahí, ¿no? Pues si tengo todos esos metros a 1 euro el metro,
bueno, es como multiplicarlo por 1, aunque multiplicar por 1 sabéis que es un poco indiferente, ¿vale? Entonces, ¿qué me queda aquí? Pues queda 2πx más 20.000 partido x menos 2πx partido 4, lo voy a poner ya como πx partido 2. Ese 2πx este por este, voy a simplificar ya el 2/4 por el 1/2 y lo dejo ya directamente así. ¿Bien? Es decir, y aquí lo que voy a hacer es este 2πx, lo mismo que he hecho antes, ¿vale? 2πx menos 1/2 de πx, pues claro, 2 menos 1/2 es lo mismo que 4/2 menos 1/2, que son 3/2. Por eso el resultado aquí serán los 20.000 partido x menos 3πx medios, ¿vale? Entonces esto, menos no más, perdón, que es 2 menos 1/2, queda 3/2. Entonces esta será mi función coste, o sea, esos son los euros que yo tengo que pagar por cada, según varíe la x en este estadio, ¿no? Y es lo que me pide en el apartado B del problema. Bueno, y por último, en el apartado C me dice el valor de x para el cual el coste es mínimo, es decir, ¿qué x me interesa a mí? ¿Vale? Borro por aquí. A mí me interesa hacer, para obtener la misma superficie, a mí me interesa hacer un campo que sea así, con una x más pequeña, y tengo ahí los 10.000 metros cuadrados, o me interesa hacer un campo que es así, con una x más grande, y también tengo los 10.000 metros cuadrados, o sea, el valor de x es esto, ¿vale? Bueno, pues como parece, ¿no?, que si lo caro, ¿no?, en este caso lo caro son las semicircunferencias, pues parece que así vaya a salir más barato, ¿no? Pero sin embargo, para conseguir aquí los 10.000 metros cuadrados, esto tiene que ser muy grande. Por mucho que sea más barato, queda ahí muchos más metros de valla en total. Bueno, pues así, ¿vale? Pero es que así tengo casi todo semicircunferencias, aunque gasto menos metros de valla en total, casi toda la valla es de la cara, ¿no? Bueno, pues eso es lo que me va a decir el problema de optimización. Para eso tengo que buscar el máximo de la función coste y para eso tengo que derivar la función coste. Así que vamos a derivar la función coste. 20.000 es una constante y la derivada de 1 partido x es menos 1 partido x al cuadrado. Esta es interesante que os la sepáis. Si no, pues la hacéis como un producto, pero la derivada de 1 partido x es bastante habitual. Más, ¿y cuál es la derivada de 3πx partido 2? Pues mirad, 3pi partido 2 es una constante y me queda x y la derivada de x es 1, con lo cual la derivada de 3πx partido 2 es 3pi partido 2 o 3pi medios. Muy bien, y esto es lo que tengo que igualar a 0 para buscar ese máximo. Bueno, pues vamos a ello. Como esto es negativo, lo voy a pasar aquí positivo, ¿vale? Entonces me quedará 20.000 partido x al cuadrado en una parte positiva y aquí me queda 3pi medios. ¿Lo veis? Bueno, pues si yo cruzo me quedaría 3pi x al cuadrado es igual a 2 por 20.000, 40.000. Así que x al cuadrado quedaría como 40.000 partido 3pi, ¿vale? 40.000 partido 3pi. Bien. ¿Qué significa esto? Pues esto lo que significa es que la x es más menos raíz de 40.000 partido 3pi. Descarto la parte negativa porque no tiene sentido una x negativa, ya que la x es un diámetro. Me quedo solo
con la parte positiva. Y esto aproximadamente viene a ser unos 65,1 metros aproximadamente. Bueno, tengo que demostrar que eso es un máximo. Entonces, bueno, más infinito, menos infinito, que no tiene mucho sentido porque al final el dominio de esta función, de la función coste, si la función coste, ya no la función coste, sí, la función coste tiene que ser positivo, sí, tiene que ir de cero porque un coste negativo no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces puedo corregir y puedo pasar de la parte negativa y quedarme solo con esta parte positiva y aquí estaría el 65,1, ¿vale? Aquí tiraría esto de más infinito. Bueno, aquí tengo que comprobar que el coste es positivo y aquí tengo que comprobar que la derivada del coste es negativo. Es decir, esto es positivo, perdón, al revés, ¿vale? Tengo que comprobar que aquí el coste es negativo, lo podéis comprobar, sustituís, por ejemplo, el 1 en la función derivada, que es esta de aquí, ¿vale? Y vais a ver cómo sale negativo. Y a partir de 65, pues el 70, el 80, el 100, lo sustituís aquí, la x, y vais a ver cómo sale positiva esa derivada. Lo que significa que en este tramo la función es creciente y en este tramo la función es decreciente. Y con eso yo compruebo que 65,1 es un mínimo. Así que contestaría a mi apartado C simplemente diciendo que pues diciendo lo que me piden, el valor de x, o sea, cuando x vale 65,1 metros, el coste, o sea, la función coste, ¿sí?, de la valla es mínimo. Y en este caso no me dicen cuánto vale la valla. Si quisiera saber cuánto vale la valla, tendría que hacer C de 65,1 y me saldrían aquí los euros que me gastaría en esa valla, como mínimo, porque ahí sería el coste mínimo. ¿Vale? Pero en este caso no me lo piden. En este caso el apartado C yo me ciño a contestar lo que me piden, que es la X que hace que ese coste o que esa función coste, que yo la he llamado C de X, me estoy dando cuenta que en el apartado B me dice que la llame f de X, ¿vale? F de X, pues bueno, donde yo he puesto C de X, poner f de X para ser consecuente con lo que me piden en el apartado B. Pero es una función coste. Si queréis que volvamos a ver esto de aquí, pues ahí donde va un poco rápido, pero cuando la X es 65 sería la parte idónea, ¿vale? Bueno, pues nada, con esto estaría junio de 2010 resuelto, problema de optimización, ¿vale? No es un problema sencillo porque al principio hay que jugar ahí con la superficie, el perímetro, y me puedo equivocar. Tiene que estar ya muy claro cuál es la longitud de una circunferencia y el área de un círculo, acordaos, el 2πr y el πr cuadrado, o sea, cosas así, sí que no me podéis fallar, ¿vale? Bueno, pues cualquier duda la comentamos en Classroom. Espero que os haya salido. Chao.